Debe ser que tiene algún inconveniente técnico, ¿no? Sí, de hecho Sí, ahí se desconectó. Vamos a darle unos minutos para que vuelva a conectarse. así es. Eh, Fíjate, lo que tú decías, Lorena, a lo mejor quizás no hay que llegar al extremo de que sea una obligación, ¿verdad? Porque eso pudiera ser incluso considerado como autoritario por parte de, en este caso, del presidente de la República y pudiera ser visto como negativo. Pero yo creo que hay muchísimas maneras de que gran parte, sobre todo del sector privado, incluso del mismo ejecutivo, que pongan medidas como las que comentaba una persona al principio. O sea, mira, si quieres entrar aquí, tienes que entrar con tarjeta de vacunación. Y ya. Se supone que en el sector privado hay muchas cosas que se pueden hacer porque como es tu espacio, tú controlas lo que ocurre ahí y tú dictas las medidas. Así que aunque pudiera convertirse en una situación incómoda en ciertos puntos, pero ahí yo entiendo que sí se puede, que si yo tengo un negocio y mi requisito es que tú estés vacunado, ya, si no, vete a otro. Pero ya en ese caso también recuerda que es una decisión que yo tomo de ir a ese sitio. O sea, yo no tengo que ir obligatoriamente a ese sitio. En el caso del metro, es a lo que yo tengo que hacer. ¿Entiendes? Entonces, por eso pudiera ser, tener un ruido legal, que es lo que quiero conocer antes de omitir la opinión. Esto. Bueno, ya creo que sí, podremos conectar con el abogado Alberto Fiallo, quien estará con nosotros esta noche. Estaremos comentando el tema de si la vacunación debe ser obligatoria o no. Buenas Y si noches, legalmente Alberto. es posible. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Lorena, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de Karina, qué verte. bueno verte. Hola, Alex, Alberto, bienvenido. encantado. Alberto, bienvenido. Alberto, vamos directo al grano. Perfecto. ¿Se puede o no se puede poner como obligatoria la vacunación contra el COVID en República Dominicana? Bueno, sí, hay sustento constitucional para que, ilegal, para que la vacuna pueda ser obligatoria. No sea, actualmente no es obligatoria. El artículo 64 de la Ley General de Salud, que todos conocemos porque su referencia sigue a todo anuncio de alcohol que vemos en la televisión y en la radio, es una, prevé en el artículo 64, como dije, que bajo una mecánica en la cual la vacuna debe ser autorizada y aprobada por la Organización Mundial de la Salud, lo cual llama la atención, porque también la OPS juega un rol importante, digamos, en la determinación de cuál vacuna pudiera ser procedente u obligatoria, pero específicamente atado a la procedencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el CESPAS, que era en ese momento, obviamente, bajo la ley en el 2001, hoy MISPAS, es decir, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, puede ordenar a la población una vacuna obligatoria. Entonces tenemos una mecánica constitucional que en el caso de conflicto de derechos, porque como sabes, Alex, hay personas que argumentan y defienden la libertad individual. Sobre todo esas disposiciones de la Constitución que hablan sobre la integridad personal y el hecho de que una persona no puede ser sometida a un procedimiento médico sin un consentimiento previo. Que ese mismo artículo tiene, de hecho, o el 44 tiene una excepción que es que ponga en riesgo la salud de las demás personas. Entonces, o su propia salud. Entonces, ese argumento se enfrenta en un conflicto de derechos, lo cual es completamente natural. Vivimos, de hecho, si los seres humanos vivimos en conflicto permanente, hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Imagínate tú la ley que no pretende cubrir cualquier espacio, cualquier detalle de la vida social. Entonces, es natural que los derechos entren en conflicto. Por un lado, el derecho a la salud, Alex, que es un derecho previsto en la Constitución, sobre Sí. todo en la obligación del Estado de proveer o de procurar la salud de todos y todas en la República Dominicana, y ese derecho individual a no vacunarse o a no someterse a un procedimiento sin un consentimiento previo. Entonces, cuando chocan esos dos derechos, lo que dice la Constitución es tranquilo. Cuando hay un conflicto entre dos derechos, lo que simplemente hay que tratar de hacer es armonizar para que puedan sobrevivir los intereses y los bienes en la Constitución más valiosos. Entonces yo creo que no tendríamos que hacer un ejercicio muy, digamos que muy profundo ni muy sabio para darnos cuenta de que la salud de todos y todas definitivamente prevalece ante la libertad individual de aquella persona que argumentando esa libertad de elección
en este caso esta libertad de poder dar un consentimiento de la administración de una vacuna, evidentemente sobrevive ese derecho a la salud que tenemos todos y todas. Entonces, bajo esa dinámica constitucional más la disposición legal, Alex, en el artículo 64 de la Ley de Salud, faculta a que el Estado Dominicano, en este caso encarnado en el Ministerio de Salud Pública, pueda ordenar la vacunación obligatoria. Pero una discusión interesante que se está dando hoy, porque eso todavía no estamos allá. El presidente ha dicho ayer que de hecho no pude verlo en la reseña de ningún otro diario local. Es decir, solamente lo vi en el Listín Diario, haciendo referencia a comentarios que hizo el presidente, pero no está claro si fue antes o después de esa reunión, que fue una reunión a puerta cerrada. Entonces, hace la referencia de que el presidente dijo que no podían obligar a la población a vacunarse porque sería inconstitucional. Yo pienso que es digamos que es una declaración bien intencionada por parte del presidente, porque digamos que surge probablemente de una visión y de un espíritu democrático, pero la verdad es que no es así. La verdad es que la Constitución lo faculta. De hecho, la Constitución lo obliga a proteger la salud de todos y todas. Entonces, llegado el momento en el que la población comienza a ser renuente, como casos que hemos visto dramáticos, yo creo que llegará el momento en que hablemos de vacunación obligatoria. Hoy, ¿qué está pasando en República Dominicana? Hoy está la discusión de si un empleador puede despedir a un trabajador porque no se vacune. Exactamente. Pero todavía más lejos. Yo no sé ustedes son radiocadena comercial, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes tienen un comunicado hoy que les está diciendo que no van a poder entrar sin estar vacunados. Pero el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, emitió un comunicado diciendo que ni su personal ni las personas que vayan a buscar un servicio público pueden entrar. Correcto. Si no presentan su tarjeta de vacunación. Y el Ministerio del Trabajo, ¿no? Sí. Alberto, disculpa que te interrumpa, el Ministerio del Trabajo sacó hoy una resolución en la que prácticamente da instrucciones al sector privado y a las instituciones gubernamentales a que están obligados a conceder permisos a los empleados para que acudan a los centros de vacunación. O sea que todo como que se une, ¿no? Claro, y ahí hay un punto importante también, porque tenemos el sector público, que sería desde el Poder Ejecutivo que dicte esa señal, pero también está el sector privado, y también hemos escuchado a distintos locales, comerciales y demás, que desean, si no estás vacunado, pues tener la facultad de impedirte la entrada. En el caso del sector privado también es igual, ¿verdad? Tiene todo el derecho de no permitir admisión si no está vacunado, o ahí se maneja distinto. ¿Cómo sería? Si quieres, vamos por partes. Yo inicio por tu última pregunta, ¿correcto? Y luego terminamos en el tema que tal vez un poquito más rico desde el punto de vista del debate, que es el tema de si el empleador puede despedir al trabajador. Entonces, ciertamente, como tú dijiste, Lorena, hay dos ámbitos completamente diferentes aquí. El ámbito de lo público, que sería el IDAC, y el ámbito de lo privado, tomando como referencia, como ejemplo, el caso de Radio Cadena Comercial. En el ámbito de lo público, todo derecho, Lorena, solo puede ser tocado, manoseado por el legislador. Y ese legislador tiene dos límites a esa posibilidad de manosear, de jugar y de regular un derecho fundamental. Y es que tiene que respetar el contenido esencial, el núcleo del derecho. Es decir, tú no puedes regular un derecho tanto así que tú lo diluyas. Y también tiene que respetar la coherencia, digamos, de la Constitución para que pueda poder establecer esos límites. Entonces, en este caso, está obligado en la definición de esos límites, como ese segundo requisito para poder tocar el derecho, es precisamente que sea de una ley. Entonces, el IDAC no puede, bajo una resolución administrativa, limitar el acceso a los servicios públicos que está previsto como un derecho en la Constitución y en la ley. Entonces, el IDAC no puede, como ninguna otra institución pública, como tampoco se puede en los parques públicos, como iniciativa del alcalde Abel Martínez de Santiago. Tampoco sería un acto administrativo nulo, porque no hay ninguna ley que faculte a estas autoridades a limitar el acceso basado en la no transmisión
de las enfermedades, a menos que venga de una orden, como he dicho, del Ministerio de Salud Pública, en cuyo caso dará la instrucción y dará sustento a no dejar entrar a esa persona. Pero ellos, por iniciativa propia, no pueden. En cambio, radiocadena comercial sí puede hacerlo, porque es en ámbito privado. Lo que no puede hacer radiocadena comercial es negarle la entrada a una persona por razón de raza, religión, por razón de preferencia sexual, por razón de condición. Es decir, todos esos elementos que caracterizan la discriminación. Pero decir, yo no quiero contagiarme en este espacio, yo quiero tomar todas las medidas de control para prevención para proteger la salud de las personas que están dentro, bueno, pues tiene toda la facultad de hacerlo. Un poquito abrupto, sí, lo encontré yo, muy rápido, porque inclusive el efecto inmediato, y obviamente no quiero criticar a las personas que le dan que le dan a usted espacio ahí, pero creo que obviamente hay que darle un tiempo. No, no. Yo estaba asustado con lo que ibas a decir de la medida. Pero... No, fue abrupta, yo creo que un poquito abrupta. Abrupta, pero estamos poniendo ejemplos. Vamos a verlo de ese lado, Alberto. No, ese es su derecho. Mira, esta disposición que presenta la ley, que sí daría la posibilidad a que la vacunación sea obligatoria, presenta excepciones, porque a lo mejor hay personas que tienen comorbilidades y que en este momento, en esta etapa de la vacunación, no pueden colocarse la vacuna que tenemos disponible en el país, por ejemplo. O entraríamos ahí, entraríamos ahí en un debate como las 3 causales. Alberto, y también quiero que hables sobre el tema de si el empleador puede entonces decidir cancelar a alguien por eso o suspenderlo. Claro, claro. Bueno, mira, es una excelente pregunta que hace Karina, porque precisamente la excepción, es decir, digamos que la razón de ser, el fundamento de ese derecho, de esa manifestación del derecho a la integridad personal, que prevé que nadie puede ser sometido a un procedimiento sin su consentimiento, tiene una base también en el hecho de que no sea sometido a un procedimiento que pueda poner en peligro tu vida. Como bien ha dicho el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Dominicano de Médicos, en unas declaraciones que dio antier, ni un solo dominicano ha presentado ningún tipo de efecto secundario o efecto adverso relacionado con la vacuna. Entonces no hay ningún sustento, ni siquiera empírico, es decir, ni siquiera basado en la experiencia, que nos lleve a pensar que la vacuna puede tener alguna reacción adversa. Por supuesto, Karina, cuando estamos hablando de administrar una vacuna que pueda, digamos que crear un efecto adverso contra el feto, por ejemplo, que es lo que se habla del tema de la vacunación, o contra el menor, en el caso de la vacunación en menores, definitivamente el médico debe abstenerse. ¿Por qué? Porque el remedio va a ser peor que la enfermedad. Pero estamos partiendo todos de la premisa, y yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo, de que esos no son los casos, esas son las excepciones, serían las excepciones a la regla de la vacunación obligatoria. En cuanto al tema que preguntaba Lorena, que no deberíamos dejarlo en el tapete, es una discusión que estamos teniendo, que se está viendo en las redes. Y sobre todo, como bien dijo Alex, esa disposición que es de ayer, pues que salió en la tarde, entonces por eso se presume que hoy fue reseñada por los medios, que es la resolución 1721, donde se instruye, no se insta, se instruye a los empleadores a que creen las dispensas y los permisos sin afectar los derechos de los trabajadores, evidentemente, para que puedan acudir a los centros de vacunación. Entonces, no puede ser que sea bueno para una cosa y malo para otra, ¿verdad, Alex? Entonces, evidentemente, aquí, el artículo 88, numeral 15. Recuerden que para despedir a un empleado, que es una de las formas de terminar un contrato de trabajo, que significa mandarlo para su casa sin su dinero, en términos llanos, tiene que cumplirse, tiene que darse una de esas 19 causas. Fuera de ellas, no se puede el empleador inventar una causa, no que él me cayó bien, no que él le picó el ojo a otra trabajadora. No, o sea, no se puede inventar la causa. Tiene que ser una de las 19 causas que establece el Código de Trabajo en el artículo 88. Y la número 15 dice que si el empleado, que es el trabajador, no respeta las medidas creadas para la protección de la salud en el lugar de trabajo, dispuestos por la ley, por las autoridades o por el empleador, el sujeto puede ser despedido. Entonces, eso no, claro, por favor, entiendan que no estamos diciendo en no se diga más, que mañana pueden los empleadores despedir a los trabajadores, porque no es tampoco una excusa para tú no pagarle sus prestaciones laborales a trabajadores que te han acumulado mucho pasivo laboral. No.
es bajo circunstancias específicas. Y yo propongo lo siguiente. Primero, que se justifique la medida. Si usted tiene a todos sus trabajadores en teletrabajo, no se justifica que usted lo envíe a vacunar. O más bien, que los obligue a vacunarse. Ellos tendrán que ser obligados por otros medios, como hemos estado hablando desde el principio del programa. Pero no podrán ser obligados porque no hay un riesgo real para la empresa y su productividad que ellos no estén vacunados. Segundo, tiene que haberse anunciado la medida. Es decir, como dice el código, que son medidas que impone, o más bien medidas que propone el empleador, usted tiene que notificar la medida y darle un tiempo razonable. Usted tiene un mes para vacunarse, pero además tiene que darle permiso y el espacio para vacunarse. Entonces yo creo que si se justifica, si se le anuncia la medida y si al mismo tiempo se le da la dispensa o el permiso para que el trabajador vaya, hay suficiente sustento en el Código de Trabajo, específicamente en ese numeral 15, para despedir al trabajador. Claro, yo como abogado siempre recomiendo evitar ir a los tribunales cuando eres empleador, porque evidentemente los jueces están entrenados y el código está redactado para proteger a la parte más débil en la relación empleador-trabajador, que es el trabajador. Entonces, esta interpretación que yo doy no ha sido validada por el Tribunal Constitucional, no ha sido validada por ningún tribunal, simplemente mi interpretación. Entonces, la recomendación que subyace aquí es vacúnese, porque puede tener consecuencias tan graves como que usted pueda perder su trabajo. Alberto, ¿conoces de algún antecedente en medio de esta pandemia de otros países similares al nuestro en el que ya hayan tomado una medida similar a esta? Sí, claro. De hecho, hay experiencias muy interesantes. Mira, hay una negativa y una positiva. Digo negativa para mis argumentos. Hay una que fue una sentencia tan reciente como 2018 en Colombia, donde se había dictado la providencia, el Ministerio de Salud de Colombia dictó de manera obligatoria la vacunación contra el papiloma humano en adolescentes, mujeres. Entonces, lo que argumentó la Corte fue, y es un caso completamente diferente al que estamos viendo ahora, que al tener efectos adversos, posibles efectos secundarios, la vacuna, no se podría obligar a las menores, en este caso a las adolescentes, a proveerse la vacuna porque atentaba con su derecho a la integridad personal. Pero ese es un contexto completamente diferente. Aunque hay mucha prevalencia del PVH, es decir, del virus del papiloma humano, pero también hay, digamos que, serias consecuencias a la salud o posible desarrollo de cáncer uterino si no se vacunan, no es una pandemia. Y definitivamente no pone en riesgo, digamos que, la estabilidad y la salud misma de una sociedad como lo que estamos viendo ahora mismo. Yo decía en Twitter, en una forma jocosa, decía, bueno, el problema de alargar el debate sobre la vacunación obligatoria es que se nos van a morir los participantes en el debate si alargamos mucho el debate. Ahora, ¿cuál es el caso más reciente, Alex? El 8 de abril de este año, o sea, es un caso acabadito de salir del horno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de rechazar una demanda que hicieron unos ciudadanos, específicamente 9 padres checos, o sea, de República Checa, que fueron excluidos, fueron expulsados de un centro de atención, en este caso una guardería infantil, porque se negaron a vacunar a sus hijos con una vacuna que previene 9 enfermedades, incluyendo el polio, incluyendo la varicela. Y ellos decían que en base a su derecho individual a la elección, ellos no tenían que vacunarse. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aprovechando el contexto, decidió diciendo que la vacunación obligatoria era parte de la esencia de la democracia en un Estado social hoy en día. Entonces rechazó la demanda de los padres y dijo, no, usted tiene que vacunarse de manera obligatoria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía se mantiene mutis mutis, como decimos, ¿verdad? Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana. Pero yo creo que hay suficiente sustento y ejemplo en lo que ha pasado recientemente en Italia, lo que ha pasado en Francia, que también se ha previsto la vacunación obligatoria, y lo que ha decidido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo espero que podamos seguirlos, ¿verdad? Y orientarnos hacia allá. Sobre todo cuando tengamos una masa poblacional renuente, si la tenemos,
Yo creo que hay que hacer todavía una, la tenemos, inclusive, sí. Me contaba mi hermana que estuvo reclutando personal de apoyo doméstico y una de ellas le dijo que a ella nadie la iba a obligar a ponerse la marca de la bestia en el brazo. Sí, no, de verdad. Literal, Sí, literal. obvio. Hay una ignorancia alrededor de la vacunación increíble y eso es lo que está haciendo que las personas no quieran tomar la decisión. Entonces, en este caso, viendo las variables que tú nos presentas a nivel legal, lo que faltaría solamente es la decisión del Poder Ejecutivo para llevar a los que faltan, que es bastante, o sea, a que vayan a vacunarse. Sí, mira, Lorena, hay algunos retos importantes. Es una excelente pregunta. Hay algunos retos importantes. Por ejemplo, hoy señalaba, yo tenía una participación hoy en el show del mediodía con Iván Ruiz hablando de este tema y él señalaba algo que a mí me pareció muy interesante. Y es que no debería ser una tarjeta tan informal. Viene de un bonito lugar, viene de un lugar, digamos, de donde vamos a recibir a todos los dominicanos y dominicanas y los vamos a vacunar. Y eso sirve simplemente como referencia. Sin embargo, hay debilidades en el documento. A la hora de que tengamos que utilizar mecanismos de control, que lo que se está hablando de usar mecanismos de control escalonado, y tú voy a decir cuáles son mis objeciones a eso, yo creo que será necesario tener un documento un poquito más fiable, o que por lo menos pueda ser verificable por las tecnologías de la información, que yo pueda poner Lorena, Pierre, y saber con tu número de cédula si tú estás vacunada o no. Inclusive hasta para fines de contratarte, porque el código tributario, señores, wow, ¿eh? ¿Cómo vinieron los impuestos? Ya te fuiste la reforma fiscal. Todavía no, todavía no. Pero ven acá, Alberto, llévanos suave. Bueno, lo único que me consuela a mí es que fueron códigos aprobados el mismo año, nada más con 20 días de diferencia, ¿verdad? Pero bueno, el Código de Trabajo en el artículo 44.2 dice que el empleador puede someter a estudios, evidentemente para saber si es capaz de realizar la labor para la cual se le va a contratar. O sea, solamente aplica, por ejemplo, hacer una radiografía de espalda para saber si puede cargar. Eso es perfectamente viable, pero también de enfermedades contagiosas. Esto evidentemente no incluye nada que tenga que ver con la vida sexual del trabajador, nada que tenga que ver con HIV, y mucho menos obviamente la acostumbrada prueba de embarazo, tampoco procede, pero sí de enfermedades contagiosas. Entonces ahí cabría perfectamente el tema del COVID-19. Entonces, esa es una primera, digamos, observación que te hago, Lorena, sobre el tema de la implementación. También se están proponiendo medidas, digamos, de restricción que no obliguen a la persona a vacunarse. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, como te dije, tenemos un tema de dificultad de recoger la data. Aunque, acuérdense que cuando nosotros damos nuestra cédula, ellos anotan todo. O sea, que esa información pudiera irse convirtiendo desde ya para ese millón de dominicanos y dominicanas que se han vacunado, pueda servir, digamos que de base para poder tener esos números de cédula como referencia y crear una base de datos más general. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que si comenzamos a hacer restricciones, vamos a tener que hacer una ley para cada restricción. Por ejemplo, si lo que va a pasar es que no van a dejar entrar a los niños al colegio, estás restringiendo el derecho a la educación. Si el problema es que no se va a permitir, por ejemplo, que esas personas estén en espacios públicos, estás restringiendo el derecho a la libertad de movimiento, de libre circulación. Entonces, vas a comenzar a cercenar, a estar castigando derechos, cuando realmente podemos irnos a la raíz. Y el único derecho que se puede argumentar que se sobrepone es el de derecho a la integridad personal, que como hemos visto, cede ante el derecho a la salud. Entonces, dejémonos de paños tibios, obliguemos a la población a vacunarse. Señor, nosotros estamos acostumbrados a tener que hacer cosas obligadas. Usted quiere hacer una casa, usted tiene que buscar una licencia de construcción. Usted quiere manejar, usted tiene que tener una licencia de conducir. Es más, lo que sí se ha hecho obligatorio, ya más relacionado al COVID, es el uso de la mascarilla. Entonces, sí es obligatorio usar la mascarilla, pero no... Y nadie lo ha cuestionado, o sea, nadie ha dicho, el gobierno no me puede obligar a mí a ponerme mascarilla, no todo el mundo ha dicho. Aquí, contrario a los Estados Unidos y algunos países de Europa, no hay un movimiento antimascarilla. Pero tampoco hay líderes, como sí pasa en Estados Unidos, que fomentan ese tipo de movimientos que no son más que, digamos, propuestas retorcidas de una libertad individual que no se puede, obviamente, sobreponer a la garantía de libertad, en este caso la garantía de salud de todos y todas. No lo digamos muy duro, no vaya a ser que a Botello se le ocurra agarrar esa... Mira, les voy a compartir un artículo que preparé para Gaceta, donde mi posición es que el retiro de fondos de la AFP sería inconstitucional. Sería inconstitucional. Mira, Alberto, yo creo que vamos a tener que invitarte
a otro programa para que hablemos solamente del 30% de las AFP. Y yo te lo sustento. Inclusive, chulo sería que tú invitaras a alguien que estuviera de acuerdo con eso, para que podamos tener un debate. Debemos nutrirnos del debate, sobre todo para que no tengamos que importar figuras controversiales para que debatan en República Dominicana. Vamos a buscar una, lo que te prometemos que no va a ser Botello. Ok. No importa, podría ser Botello, pero ojalá pueda ser alguien que tenga una mayor formación. Y también, señores, vamos a dedicarle un día a la reforma. Ya el presidente dijo que este año se va a discutir la reforma, pero estamos en junio y se está hablando de reforma del año pasado y se intentó una reforma en diciembre que tuvo que echarse para atrás. Y en febrero el presidente volvió a hablar del pacto fiscal, pero no estamos discutiendo. Y se supone que este año que lo vamos a discutir, ¿cuándo vamos a hablarlo? Usted y Y yo la reforma conversamos. fiscal, Lorena, la reforma fiscal es el sustento, es decir, de los 3 pactos que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en los artículos 34, 35 y 36, habla del pacto fiscal, habla del pacto eléctrico y del pacto de educación. Y yo me atrevo a decirte que no hay un pacto más importante que ese. Ese es el pacto que permite la sostenibilidad financiera del Estado. No podemos pagarle a los profesores, no podemos pagarle a los empleados públicos, no podemos hacer puentes que comuniquen una comunidad de otra, no podemos hacer hospitales, no podemos hacer nada si no tenemos un sistema tributario robusto, pero además más justo. Vamos a armarlo eso. Justo lo estuvimos hablando ayer, pero con un economista. Nos encantaría ver tu perspectiva desde el punto legal, porque sabemos que hay mucho temor de parte del gobierno a asumir ese pacto fiscal, porque obviamente significaría hacer cambios que pueden recibir el rechazo de la población y nuestros partidos políticos no quieren ser rechazados por la población. Entonces, también es un tema por ahí. O sea que apuntados todos, Alberto, prepárate. No, claro. Lorena, pero mira, eso se puede, vamos a darle un enfoque diferente a esa discusión. Entonces, ¿cómo hacer reforma sin impuestos? Wow. Interesante. Eso es interesante. Así. Es decir, ¿cómo utilizamos las características o digamos que la dinámica del sistema tributario para generar mayores recursos sin cargar a la población que siempre cargamos, que es la clase media y los pobres? Así mismo es. Excelente. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. No, tú sabes que yo soy tuyo y de Jacintico. Una última pregunta, Alberto. Sí, por favor. Para despedirte y dándote las gracias, por supuesto. Y si la respuesta es no, por favor, miéntenos. ¿Ya te vacunaste? Sí, claro. Claro que sí. De hecho, déjame decirte que me invitaron tantas veces porque las personas que están coordinando algunos de los centros de vacunación son familia, y me invitaron tantas veces a vacunarme antes de que le tocara mi rango de población, y yo dejé de hacerlo porque yo decía, pues yo se lo estoy quitando a un viejito, ¿entiendes? Pero tuve muchísimo, o sea, yo estuve seducido por la idea desde que salió, y no tengo que ver que si es la China, si es la otra, o sea, tengo familiares que han ido a viajar y que a ponerse la de Pfizer. Eso está bien, como quiera. Además ya la China la aprobó la OMS. Sí. Sí, así también buena noticia. Pues ahora sí, Alberto. Prepárate que te estaremos llamando, ¿oíste? Yo feliz de compartir con ustedes. Gracias, Karina. Gracias, Lorena. Gracias. Saludos a la casa. Y gracias, Alex. Gracias, Alberto. Bye, bye. Ha sido el abogado Alberto Fiallo, que nos ha dado una interesantísima perspectiva Pues ya, de la yo discusión. estoy de acuerdo. Tú ves, si legalmente eso no tiene una discusión, que después estoy de acuerdo en que ya, señores. Siempre confías más en otra gente que en mí. Yo no entiendo, Lorena. No, Llévate pero de mí, lo Lorena. que pasa es cariño. Tú lo hablabas de una perspectiva personal. Yo lo que quería saber es si legalmente eso era posible. Pero ya tuvimos justo un abogado y ya, no hay más nada que hablar. No se diga más. No se diga más.